oportunidad de reunirnos en este momento a través de este canal de Meet. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones y creemos que tú hablarás a lo profundo de nuestra mente y nuestra alma. Permite todo lo que aprendamos juntos delante de ti y junto a tu mano, con tu mano, lo podamos aplicar a nuestras vidas para un crecimiento integral en nuestros crecer en nuestro camino cristiano, Señor. Oramos por aquellos que no se pudieron conectar, oramos por aquellos que estamos conectados y creemos que la misericordia tuya, la bondad tuya estará siempre con nosotros. Señor, oramos por aquellos que están con preocupaciones, con angustias. Creemos que tú los saldrás adelante y los sanarás por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver la clase número 12. La clase número 12 habla de la economía, el discípulo de Jesús y su economía. Y para ello entonces voy a empezar a proyectar. Ahorita en un segundo acá proyectamos. Muy bien. Entonces aquí proyectamos el título del día de hoy, el discípulo y su economía. ¿Qué veremos el día de hoy? Vamos a conocer algunos principios bíblicos sobre la economía y las finanzas. Por supuesto, basados en la palabra de Dios y en uno de los ministerios que el Señor ha permitido que se levante apoyando a la Iglesia Manantial respecto a administración de sanidad interior como económico. Y es el pastor Craig Hill, que tiene uno de estos libros que se llama Viviendo junto al tercer libro. Es una historia maravillosa respecto a los principios bíblicos de la economía. Vamos a hablar un poquito de este libro eh, para darle un poquito más de contexto y fuerza a la clase. Vamos a valorar los principios bíblicos de la economía para vivir en bendición. Entonces vamos a entender que cada principio bíblico que Dios instauró en la Biblia, pues debemos aplicarlo a nuestras vidas si queremos recibir los beneficios de Dios. Y por supuesto vamos a desear practicar los principios del diezmo, la ofrenda y las primicias, que son los que vamos a ver inicialmente en este momento o en esta clase. Vamos a leer el texto bíblico del día de hoy. Dice Proverbios 3:9. Demuestra a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Otra versión es la TLA, la Reina Valera dice, por ejemplo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí habla algo muy importante y claro. Habla de que debo demostrarle a Dios que para mí Él es lo más importante. Y eso habla de amor. El amor no únicamente es una emoción, el amor es una decisión. Y una decisión que requiere una acción. Una acción. El amor se demuestra a través de actos, a través de actos de bondad, de servicio, de tiempo que yo le doy a una persona. Y aquí la palabra nos está diciendo, demuéstrele a Dios que para usted es lo más importante en su vida. Y una de las formas en que yo le demuestro a Dios es dale, dice la palabra, o dele, si estamos estudiando, de lo que tiene cada uno, de lo que gano. Y no es porque Dios necesita. Vamos a verlo aquí, por qué razón es necesario demostrarle a Dios que realmente lo amo. Y este acto del diezmo, de la ofrenda, de la primicia, habla más de mi obediencia y de mi confianza en Dios, más de que Dios necesite algo, porque Dios es el dueño de todo, por supuesto. Y la palabra clave que vamos a encontrar el día de hoy es demostrar, está en el versículo. Toda palabra clave que encontremos en nuestras clases de Academia del Camino va a estar ligada en el versículo. Entonces dice demostrar, viene de un hebreo, o sea que es del Antiguo Testamento, porque Proverbios es del Antiguo Testamento, y recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Dice que es honrar, exaltar, alabar, traer gloria a alguien, reconocer, tomar el peso e importancia de algo o a alguien. Eso habla de mostrar, reconocer, darle un peso
o importancia a alguien. Entonces, si yo le doy importancia a Dios, debo demostrar esa importancia a través de un acto, un acto. Y vamos a ver algo importante, una frase muy bonita, que es la entrega de mis bienes e ingresos a Dios demuestra lo importante que Él es para mí. Entonces aquí vamos a entrar a ver tres partes. La primera parte es el diezmo a través del tiempo. Y vamos a ver, em, ¿dónde está acá? El diezmo a través del tiempo. Y vamos a ver un objetivo terrenal del diezmo, beneficios míos o para qué el diezmo se da. Y tercero, vamos a buscar o vamos a entender quién es Mamón. Mamón no es un fastidioso. En la cultura coloquial aquí podemos decir, ay, usted es muy mamón, muy fastidioso, muy cansón. Pero bíblicamente la palabra mamón no significa eso. Entonces empecemos con lo primero. Empecemos con la práctica del diezmo. El diezmo, antes de saber qué es el diezmo, quiero que podamos entender un poquito dónde nació. Y el diezmo antes de la ley nació como una práctica devocional. No era una práctica de ley obligatoria por parte de Dios hacia el hombre, sino nació en el corazón del hombre, el diezmo. Y como una práctica devocional de decirle a alguien o a Dios, te estoy dando importancia. ¿Y dónde podemos ver esta primera práctica bíblica del diezmo? Podemos verlo en Génesis capítulo 14, versículo 20, que lo voy a leer. Dice, y bendito sea Dios altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Una décima parte habla del 10%, del 10%. Entonces, él está honrando, porque recordemos que demostrar algo a alguien es a través de una acción. Entonces, él está demostrándole a Melquisedec que eh, es fundamental para él, que es muy importante para él. Y por tal motivo, le diezma algo. Y el diezmo habla de la décima parte de algo. ¿Listo? De un 100%, la décima parte, en este caso, el 100% de los bienes que él recuperó por el rescate que tuvo a su sobrino Lot, del 10% de eso, él se lo da a Melquisedec, de agradecimiento. Em, Vamos a ver otro ejemplo, que es Jacob, que no es el hijo, sino el nieto de Abraham. El hijo de Abraham fue Isaac y el nieto Jacob. Y en Génesis 28:20, que también lo voy a leer, hay una claridad espiritual respecto a lo que ocurre con Jacob. Génesis 28:20. Dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él provee de comida y ropa, si Él me provee de comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de oración a Dios. Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Entonces aquí él tuvo una visión en Betel, donde él estaba durmiendo y él vio unas escaleras al cielo y veía ángeles que bajaban y subían. Y en ese momento él bendijo la piedra, la bautizó, o sea, no con agua, sino él le dio un nombre a la piedra, Betel, lugar de encuentro con Dios, y dice esto, hace este voto, em, que si Dios lo acompaña en el viaje, lo trae sano y salvo a casa, le va a servir, dice que será mi Dios, o sea, que le va a servir, y que va a poner una columna conmemorativa y va a darle a Dios la décima parte de todo lo que le dé. O sea, va a diezmarle. Entonces, esto no era una ley de Dios, no, vino por revelación, revelación. Luego viene la ley, en la ley ya Dios instaura para el pueblo judío
el tema de el diezmo. El diezmo es instituido por la ley mosaica. Mosaica habla de Moisés. Y está en Levítico 27, versículo 30, que dice así, un segundo, ¿dónde está? 27:30, que estoy en Éxodo, yo sí decía que pasa porque no me da. Éxodo, Levítico 27:30, aquí está. La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. O sea, aquí hay una institución de una ley, se establece una ley, que es dar el diezmo a Dios. ¿Dónde también podemos encontrarlo? Estamos hablando de la ley mosaica de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Dice así: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Cada año. Pues aquí habla de un diezmo anual. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que Él sea honrado. Entonces aquí demuestra que el diezmo en este versículo, en este texto, era anual y era para honrar a Dios. Vamos a otro pasaje. Es importante ver hartos pasajes respecto a ese tema que es bastante interesante. Números 18. Números 18. Y números 18, capítulo 18, versículo 21. Dice así: en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Entonces aquí habla de que los diezmos deben darse a un sacerdote, a un levita, a una persona que esté encargado del templo. Y que esa persona, por supuesto, por su servicio continuo a Dios, se va a ver beneficiada de ese diezmo. Eso lo podemos encontrar aquí a inicios del Antiguo Testamento, pero también vamos a verlo a final del Antiguo Testamento, antes de los 400 años de silencio, y lo vamos a ver en el profeta Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Dice así, entonces, perdón, ¿dónde está? Malaquías 3:8, perdón, 3:8. Dice, ¿debería el pueblo de Dios estafarlo? Sin embargo, ustedes me han estafado. En otra versión dice robado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y Dios respondió, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, póngamelo a prueba. Aquí habla, al inicio, en el Antiguo Testamento, Dios instaura el diezmo como una ley que debemos cumplir. Y al final del Antiguo Testamento hace una confrontación. Ustedes no están diezmando. Ustedes no están dando el diezmo y me están robando a mí. Y el diezmo debe ser para el templo, para el mantenimiento del templo, para que haya alimento en el templo. Y el alimento del templo, por eso es una responsabilidad mutua, tanto de nosotros como creyentes, asistimos a una iglesia a dar el diezmo, como el pastor que dirige tanto la sede como la iglesia, porque ese diezmo no es para un beneficio personal. Lo que hablábamos ahorita en Deuteronomio capítulo, en Levítico, perdón, 25:30. Ahí decía que los levitas se beneficiaban del diezmo, pero en el versículo 34 habla de que ese diezmo que se le daba al templo por parte de los hijos de Dios o del pueblo de Israel tenía que dársele a los pobres, a las viudas y a los extranjeros que tenían necesidad.
Entonces, ese diezmo no únicamente es para un beneficio eclesial de un lugar, sino también para poder servirle a otras personas, para ayudar a otras personas. Ese es el objeto del diezmo. Ahora viene el después de la ley. Entonces Jesús viene aquí no para romper la ley, sino para cumplir la ley y darle un enfoque más claro a la ley. Porque los hombres de la ley, los levitas, los sacerdotes, estaban destruyendo prácticamente todo lo que Cristo, lo que Dios instauró en el Antiguo Testamento. Y le estaban cambiando, tergiversando el sentido original. Y estaban practicando las cosas únicamente por obediencia a Dios, físicas, cosas físicas, por ejemplo, el diezmar, el ayunar, pero la piedad no estaba en ellos. Y la piedad, ¿o qué habla la piedad? La piedad es un don de Dios donde yo tengo una congruencia entre lo que yo pienso, en lo que yo creo y en lo que yo hago. Eso es la piedad. Es decir, yo creo en un Dios que es misericordioso y que me perdona. Entonces, como yo creo y quiero ser una persona, un individuo piadoso, yo actúo conforme a lo que Dios quiere que yo actúe o como yo actúe. De la piedad habla de que si yo creo en Dios, debo actuar como Dios actuaría. ¿Cómo actuaría Dios respecto al diezmo? ¿Cómo actuaría Dios respecto a ayudar a las demás personas? A una persona que está en la calle, inclusive a un familiar que necesita una ayuda mía, tanto física. Ahorita vamos a hablarlo en cuáles áreas de la vida se puede dar. Miremos entonces después de la ley. Viene la ley, viene el Nuevo Testamento, Jesús no anula el diezmo. Y es una de las controversias más grandes que se pueden ver dentro del cristianismo pentecostal, o no, el cristianismo mejor protestante, que dice que sí se abolió el diezmo. Y vamos a verlo aquí en Mateo 23. Mateo 23 es supremamente clara con ese tema. Versículo 23, para que no se nos olvide. Dice así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Les dice a ellos. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, o sea, del trabajo que ellos fructifican, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. O sea, aquí dice que hay que diezmar. Es cierto que hay que diezmar. Ahí no dice, ya no hay que diezmar. No, es cierto que hay que diezmar. Y voy a leer otra versión que me parece bastante interesante respecto a este mismo versículo. Mateo 23, 23. Ay, perdón, acá está. 23. Dice, pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia, la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, él habla de que tengo que practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios, pero también tengo que practicar el diezmo. Aquí está claro. O sea, Dios Jesús no vino a abolir el diezmo, no vino a abolirlo, sino a decirle, a darle un enfoque. Me gusta un término que utiliza el pastor Craig Hill en este libro: a subordinar el diezmo a em, unas expectativas o unas disciplinas mejor espirituales, que es la justicia, la fidelidad y la misericordia. ¿De qué me sirve a mí dar un diezmo mensualmente si soy injusto con las personas, si robo a las personas, si los engaño? Entonces, pueda que en el diezmo lo estoy cumpliendo, pero ¿y la gente? ¿Mm? ¿Para cuándo las personas? La misericordia. Alguien necesita y yo puedo darlo, no hablando únicamente de economía, sino de cualquier otra área, y no lo hago por egoísmo. No enseño, no explico, no tengo paciencia.
Entonces no estoy mostrando misericordia, entonces de nada me está sirviendo diezmar. Y es ahí donde Jesús mismo me dice, hipócrita, hipócrita. No porque tú diezmes, eres santo. No, hay más cosas, hay más disciplinas. El diezmo es una de las patas de la mesa y es muy importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien, entonces vámonos ahora sí a lo que habla la Biblia de las finanzas. Ese libro empieza de una forma muy interesante, muy chévere. Y les voy a leer la parte inicial del libro. Dice, la mayoría de la gente reacciona con asombro al saber que el Nuevo Testamento contiene 10 veces más versos acerca del dinero y las finanzas que de la salvación y la fe. Entonces aquí quiero que cada uno reflexione por qué razón en el Nuevo Testamento, la gracia, se habla tanto del dinero y de las finanzas. ¿Por qué motivo? Y aquí hay una explicación. Dice, el Nuevo Testamento contiene en realidad 215 versículos acerca de la fe. 215. Luego 218 acerca de la salvación. Pero viene lo más interesante, 2084 versículos que hablan de la administración, contabilidad, dinero y finanzas. Y finanzas. 16 de las 38 parábolas de Jesucristo hablan de dinero, más de la mitad. Eso me pone a pensar, ¿por qué Jesús hizo énfasis en eso? ¿Será porque es importante para nuestras vidas? Claro que sí, es muy importante. Y ahí es donde yo quiero hablar de algo fundamental, que es Mamón. ¿Y Mamón quién es? No es fastidioso como lo hablaba al inicio, sino Mamón es un espíritu que quiere apoderarse de nosotros respecto al dinero. ¿Y dónde está eso, Santiago? ¿Usted está loco? No, no estoy loco. Estoy basado en la Biblia. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Lo voy a leer. Dice, nadie puede servir a dos amos. En otro texto habla, por ejemplo, nadie puede servir a Dios y a Mamón. Dos amos. A Dios y a Mamón. O sea que pone opuestos a Dios. Un color amarillo Dios y un color azul Mamón. Es opuesto, no están juntos, están opuestos. Y yo no puedo servir a las dos personas. Debo elegir a quién le voy a servir. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a Mamón, que es el dinero. ¿Y qué representa el espíritu de Mamón? Pues como es un espíritu, representa algo. Primero, representa la avaricia. La avaricia. El espíritu de Mamón habla de la avaricia. Entonces, una persona que es avara, que quiere llenarse sus bolsillos sin importar ningún medio y tener más y almacenar más y más y más, la persona está consumida y apoderada por el espíritu de Mamón, de Mamón. Luego hay confianza en las riquezas. Entonces yo adquirí un dinero, sea por mi salario, sea por ahorros, la lotería que se ganó, y hay una confianza en ese dinero. Y el día que se pierde, se descompone. Pues como la confianza estaba puesta en el dinero y no en Dios, pues mi felicidad, mi propósito va a estar enfocado en el dinero y más no en Dios. Otra, hay una seguridad que va unida a lo que estaba hablando yo. Otro, hay poder en el dinero. Entonces se le da poder al dinero. Y algo que es importante aclarar es que el dinero es alguien o algo mejor amoral. No tiene costumbres ni buenas ni malas, porque es que el dinero no decide. Quien decide soy yo. Entonces hay un versículo que es muy interesante que es 1 Timoteo 6:10. Y 1 Timoteo 6:10, y que mucha gente lo ha cambiado y lo ha tergiversado, dicen que la raíz de todos los males es el dinero. Pero ¿será que eso es lo que dice 1 Timoteo? Vamos a leerlo aquí. 6:10. Dice, pues el amor al dinero, dice aquí,
es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. ¡Wow! Espectacular. Entonces, no está mal el dinero. No está mal tener dinero. No está mal buscar ofrenda, ahorrar o invertir. No está mal. Lo que está mal es amar al dinero. Y el amor al dinero habla de la avaricia, de la confianza al dinero, de darle poder al dinero. Y el darle poder al dinero habla de que él depende de él cómo está mi salud emocional, o mis sentimientos, o mis pensamientos. Se me dejó dominar del dinero. Y eso no puede ser así, porque yo no puedo servirle a Dios y a Mamón. No puedo. Y aquí habla de una de las, en ese libro maravilloso, que es bastante interesante, habla de algo que es fundamental y es el entender que el problema que yo tengo con el dinero, acá dice claramente en esta página 15 dice, el dinero será mi esclavo o mi amo, dependiendo si estoy sirviendo a Dios o a Mamón. Entonces, aquí yo debo entender una cosa. El dinero va a ser mi amo, yo le voy a servir al dinero, yo me voy a dar al dinero, o al contrario, el dinero me va a servir a mí. Mi vida no va a depender respecto al dinero que tenga. O sea, ahí tengo que cambiar ese enfoque. Y unos enfoques claros y especiales que debo dar y entender respecto a la provisión de parte de Dios. Y aquí provisión, la palabra provisión, habla de una visión, un propósito, un propósito. El propósito de Dios que tiene en mi economía a favor mío, porque provisión habla de un favor que me da a mí, un propósito que me da a mi favor, entonces provisión, eh, ese enfoque de la provisión, tengo que tenerlo claro cómo es que se da. Y el enfoque de la provisión es correcta cuando entiendo que Dios es mi fuente, mi fuente. Y es súper importante que tengamos muy claro esa palabra, mi fuente. Y que Dios sea la fuente significa que de Él siempre va a venir el dinero. Estamos hablando en esta clase solamente del dinero. Del dinero, siempre va a venir de Él. Y que el canal son las personas, son los trabajos, son las empresas, son mi esfuerzo, es el canal. Y los canales siempre van a estar cambiando. Entonces, no siempre voy a tener el mismo canal. Por eso no está bien decir cuál es la fuente de sus ingresos, porque la fuente de mis ingresos es Dios, porque Él es el que da la provisión, o sea, el propósito a mi favor. Ahora, ese Dios que da una provisión, que es la fuente, determina los canales para que yo pueda recibir ese dinero. Y cuando yo entiendo eso, no me preocupo por el canal, porque si Dios, como determinante en ese proceso de la provisión, decide que ese canal se cierra, es porque va a abrir otro canal. Entonces aquí empieza a moverse algo grandísimo que se llama la fe, que estaba aquí en el texto que acabamos de leer, de Mateo 6, 24. Perdón, de Mateo 23, que hablaba de la justicia, la fe y la misericordia. Yo debo tener confianza en Dios de que Él va a hacer los movimientos necesarios para que vengan a mí los canales suficientes de provisión en mi vida. Entonces, eso es lo que habla el principio de la fuente. Aquí está, mire. Nuestra fuente de provisión es Dios. Y el trabajo es un canal, un canal. Ahora,
Aquí Satanás va a colocar mentiras y recordemos que él es el padre de la mentira y siempre va a decir que debo confiar en el dinero y confiar en mi fuente, perdón, en mi canal, confiar en mi canal y yo debo confiar en la fuente, que es Dios, que no importando si el canal se cierra, la fuente siempre va a estar abierta a mi favor, porque si Él me dice que me va a dar, es porque Él lo va a cumplir. Y quiero cerrar esa parte con la promesa bella de Malaquías. A mí ese texto Malaquías me parece espectacular. Acá está Malaquías. Dice así, si lo hacen, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande, dice, que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Wow, yo recibo eso en el nombre de Jesús, porque Él es mi fuente. Independientemente del canal, Él es mi fuente. Si se cierran todos los canales, Él va a abrir otro canal para bendecirme, porque es que mi confianza no está en el canal, mi confianza está en la fuente. Mi confianza está en la fuente. Y con esto quiero que entremos al tema de cómo romper ese espíritu de mamón. Cómo dejar de ser avaro, de confiar en las riquezas, de la seguridad del dinero, del poder que yo le doy al dinero. Lo primero es dando con generosidad. Es dar con generosidad. Y no estoy dando únicamente dar en la iglesia. Dar en la iglesia sí está bien, maravilloso que lo hagan, espectacular. Pero aquí habla Mateo 23 de la justicia y la misericordia. Y eso habla de la gente. Yo debo ayudar a las demás personas, servirle a las demás personas. Y aquí habla 2 capítulo 9 versículo 6. 2 dice así, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. En la Reina Valera dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, el primero es dar con generosidad. Si quiero que la cosecha sea grande, pues debo sembrar con abundancia. Y es ahí donde el espíritu de Mamón tiene una bofetada, un choque, porque la avaricia no habla de generosidad. Y la generosidad habla de que yo doy sin esperar nada a cambio y espero, Dios hará. Segundo, salir de deudas. Yo no puedo pretender decir confío en Dios, creo en Dios, y me meto una endeudada terrible que no puedo pagar nada. Y eso es terrible. Me atraso en las cuotas, me reportan en centrales de riesgo, es una llamadera todo el tiempo, las casas de cobranza. No, yo no estoy reflejando el reino de Dios ahí, por ningún lado, porque estoy poniendo una desesperación respecto a obtener algo que no puedo tener. Y ahora viene ese tema de las deudas muy unidas con la compra con propósito, que es el tercer punto. Es, yo me estoy endeudando con un propósito claro y específico. Yo necesito eso. Y yo cada vez que compro algo, por ejemplo, me pregunto, ¿lo necesito? ¿O únicamente es un capricho? Y debo tener muy claro eso. ¿Realmente necesito comprar eso o no lo necesito? Porque si no lo necesito, puedo esperarlo y ese dinero utilizarlo para otra cosa. Entonces, esas son las tres cosas que debemos tener en cuenta para romper ese espíritu de mamón. Bueno, esas son las básicas, ¿no? Porque en realidad acá en el libro hablan de 10 cosas que yo debo romper o hacer mejor para romper el espíritu de mamón. Vamos a hacer una pequeña oración, por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias por habernos revelado la influencia que el espíritu de Mamón ha tenido en nuestra vida. Señor, hoy renunciamos a la lealtad que hemos tenido hacia este espíritu en nuestro corazón. Rompemos con el poder del espíritu de Mamón, que ese espíritu ya no está,
en nuestras vidas, que se va. Y ese poder que le di al espíritu de Mamón, hoy se lo doy a Dios, a Jesús. En el nombre de Jesús, perdóname por haberme enfocado en el dinero en vez de haberme enfocado en ti. Te pido, Señor, que renueves mi mente con la verdad tuya, con tu palabra, y que pueda entender que la fuente de mi provisión y que todo lo que yo recibo es de parte de ti. Confío que tú estás siempre satisfayendo mis necesidades financieras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a hablar de las tres partes de las finanzas bíblicas. Lo primero es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Literalmente la décima parte de algo. Tal cual, como lo hablaban los textos que leímos al inicio. Pastor Corey Hill, el mismo pastor que le escribió este libro, que yo lo quiero recomendar si ustedes lo pueden comprar, es muy económico. No recuerdo cuánto cuesta. Lo vendieron en la iglesia hace unos meses o años, no recuerdo bien cuándo fue. Hace un año. Lo vendieron y fue bastante interesante. Y él habla de que el diezmo es una oportunidad para aprender a administrar el dinero que no es mío. Entonces, primero, el diezmo fue revelado al hombre, luego fue instaurado por Dios y luego fue ordenado por Dios. Dios nos llama a que diezmemos, a que demos. Algo que quiero enfocar, este tema del diezmo es qué objetivos terrenales tiene el diezmo. Y yo quise sintetizar esos dos, o todos los objetivos mejor, en dos objetivos. El primero, sostener el templo. Y Primera de Corintios es clara con eso. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Dice así: ¿no se dan cuenta que de los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que ustedes llevan al templo? Aquí es claro, de la ofrenda, de lo que yo doy, diezmo, doy en el templo, la gente que trabaja en el templo se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando todo el tiempo allá. Y yo soy la persona que estoy sustentando su Primera de negocio. Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13. 13, ok. 13, sí señor, 13. Entonces, es un llamado. Desen cuenta de lo que ustedes están dando, pues es para que la gente que trabaja en la iglesia se mantenga, porque es el trabajo de ellos. Segundo, fomentar orden y disciplina financiera. Y eso está ligado al versículo que leímos de Proverbios, capítulo 9, que fue el versículo inicial que leímos nosotros, de la palabra clave, versículo 9, perdón, capítulo 3 versículo 9, sí señor, capítulo 3 versículo 9. Dice así: honra al Señor con tus riquezas y con lo que mejor, perdón, de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Pues aquí habla de que yo debo ser disciplinado en darle a Dios, demostrarle, ya que dice demuéstrale a Dios, honra a Dios, que lo amas, demuestra que realmente lo amas, dándole algo, para que tú tengas esa disciplina siempre de dar a Dios y que no permitas que la avaricia, que la confianza propia de mis riquezas se apoderen de mí, o sea, el espíritu de Mamón. Entonces, cuando yo doy ese diezmo, digo: Señor, te entrego mis finanzas, confío que tú vas a sustentar todo, vas a proveer para todo, para completamente todo. Este libro habla de tres ríos, por eso se dice viviendo junto al tercer río. Habla de tres ríos. No voy a hablar del tema porque yo les spoileo después del libro y la idea es que ustedes lo puedan leer, pero habla de cómo a través de los tres ríos un cristiano puede ir yendo del uno al otro, mostrando su confianza en Dios. Si confía en Dios, entonces va a poder dar sin problema. Pero si no confía en Dios, se le va a dificultar dar. Primero da su corazón y segundo, pues dar su dinero. Entonces, la práctica del diezmo, que ya la vimos aquí al inicio de la clase, termina con este tema de Malaquías. Aunque a mí no me gusta casi poner este tema de Malaquías para cerrar el tema del diezmo.
¿Por qué? Porque muchas personas se pueden em, como escudar, decir, es que el diezmo en el Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no sea el diezmo. Y aquí claramente lo leímos en Mateo 23. ¿Hay que dar el diezmo? Sí hay que dar el diezmo. Pero el diezmo tiene que darse con obras de justicia, fe y misericordia. Si no hay esas tres cosas, de nada le sirve el diezmo a la persona. Porque si no es misericordioso, pues no está haciendo nada. Si no hay piedad, pues no está haciendo nada. Sin embargo, aquí hay algo bellísimo, que es una promesa. Que si yo diezmo, va a haber un derramamiento de bendición tan grande que no tendré suficiente espacio para guardar. Muy bien, entonces demos el tema de diezmos. Aquí vamos a ver propósitos del diezmo. Entonces, honrar al Señor, ya vimos que era demostrarle que es importante en nuestras vidas. Liberar lo sobrenatural, lo que habla el mismo versículo, que Él va a dar a cosas que ni siquiera podemos alcanzar, guardar, porque puede haber una provisión grande. Vamos a respaldar la gran comisión y los ministros de Dios y proveer para la casa de Dios, que es lo que leímos ahorita aquí en Corintios, que respecto a mi diezmo, pues la iglesia se va a poder mantener y hacer las obras. Y recordemos que las obras de la iglesia no únicamente es alimentar a los pastores y a los que trabajan en la iglesia, sino también a dar a la gente que necesita, según lo que está en el versículo de Levítico, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Cierro, beneficios del diezmo, provisión continua. Ya, esto está como rayado el tema, porque ya hemos visto el versículo. Y dice, va a haber una provisión continua. Va a haber las puertas de los cielos abiertas. Y Dios va a reprender al devorador. Ahora, esto está subordinado a las obras que yo tenga de piedad. Y me gusta la palabra piedad porque es que la palabra piedad no se anda de piedad Córdoba, sino de piedad como fruto o como don, mejor, la piedad como don, que hace parte de la escalera petrina, que es el crecimiento en la madurez cristiana. Y la piedad habla de eso, de que yo tengo que tener una congruencia entre mis pensamientos y mis creencias y mis acciones. Y si yo estoy diezmando, pues debo honrar a otras personas a través del servicio, del amor, de la misericordia, de la justicia. De nada me sirve diezmar si no soy justo con las personas. De nada me sirve diezmar si soy grosero con las personas. De nada me sirve diezmar si no soy misericordioso. Entonces, esa congruencia espiritual se le llama piedad. Se le llama piedad. Bueno, aquí ya leímos esto, ya leímos esto. Ahora viene el tema de la ofrenda. Ya casi vamos terminando. ¿Qué es la ofrenda? El apóstol Eduardo, nuestro apóstol de la Iglesia Manantial, nuestro pastor general, habla que es un sacrificio santo sin condición porcentual. Aquí es claro, el diezmo, la palabra de Dios dice que es el 10% de algo, pero la ofrenda no es una condición porcentual. Puedo dar algo chiquitico o algo grande. Eso depende de mi capacidad. ¿Listo? Ahora, ¿por qué yo ofrendo? Primero, agradecimiento a Dios. Y yo cada vez que ofrendo digo, Señor, gracias por que tú eres mi fuente y gracias por el canal el cual tú estás usando, que es mi empresa, o en la empresa donde estoy sirviendo o donde estoy trabajando, para que tú seas mi fuente y me des la provisión. Dos cosas, por generosidad. Yo doy por generosidad, Dios. Está muy ligado al diezmo, la generosidad. Y para no permitir que el espíritu de Mamón venga a mi vida a echarme cuentos. Obediencia. Miremos los textos. Miremos los textos. Es bueno leer los textos bíblicos para poder sustentarlo. Entonces miremos gratitud, por ejemplo. Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28 dice, ya que estemos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Aquí habla de agradecimiento a Dios, dar con agradecimiento. Seamos agradecidos con Dios. Generosidad.
Segunda de Corintios, está Corintios, acá está Corintios, Hechos y Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice así, recuerden lo siguiente, un agricultor, eso ya lo leímos ahorita, un agricultor que siembra solo cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala ganas ni bajo presión porque Dios ama al dador alegre. Las maneras de ofrendar se tiene que dar voluntariamente, aquí lo dice, no por bajo presión, dice claramente, que no sea bajo presión. Y al final del texto dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí los quiero motivar, o nos queremos motivar mutuamente. Si yo siento presión en dar en la iglesia una ofrenda, un diezmo, no lo doy. No, no lo doy. Porque es que estoy presionado y no estoy dando con fe, con gratitud. No me están haciendo, sino me siento como algo obligado. Deben hacer. Y este proceso del diezmo y la ofrenda es una revelación de Dios, que hoy no lo está dando. Hoy no lo está dando. Y debemos, pues por supuesto, cumplirlo. Ahora viene lo último, que son las primicias, que ese es un acto más que todo del pueblo judío, que lo hacen anualmente para iniciar el año. Y es la fiesta de las primicias donde se da el primer fruto del trabajo, que se entrega para reconocer a Dios, que pues el trabajo que ha de venir, le estoy diciendo a Dios, gracias por el trabajo que ha de venir. Y que todo lo que tuve el año pasado también es gracias a ti. Te reconozco de que todo lo que tengo es gracias a Él. Y consagro de una vez el salario o los salarios que he recibido durante este año. Y diciendo, Señor, tú eres mi provisión. Y este dinero es bendito. Y lo último, va a ayudar a sustentar, así como la ofrenda y el diezmo, a los siervos de Dios. ¿Cómo dar las primicias? Primero, apartar los primeros frutos. Lo habla tal cual Éxodo 23. Leámoslo. Éxodo. Perdón, estoy loco hoy. Éxodo, acá está. 16. Dice así. em, en segundo lugar, celebra el festival de la cosecha, que es las primicias. Cuando me traigas los primeros frutos de las cosechas. Aquí es claro. Hay que hacer un festival. 19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Ahí dice que hay que llevarlo a la casa de Dios, que se aparta para poder dar ese primer fruto a Dios. Y luego viene que se entrega al mismo ministro, se entrega al ministro para consagrar ese fruto. Y ahí está el momento de cómo se consagra las primicias al sacerdote, que es lo que está aquí en la palabra, sacerdote. En nuestro caso, el pastor. Con ese tema yo quería terminar el tema de la ofrenda, o de la economía en general, ¿no? La economía en general, que habla, por supuesto, de la ofrenda, el diezmo, la ofrenda y las primicias. Y quiero motivarlos a que lo podamos dar con agradecimiento a Dios. Y quiero cerrar con esto. El mundo promueve el egoísmo, promueve el consumismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Mucho cuidado. ¿Cómo las estoy manejando? ¿Y qué estoy comprando yo? ¿Realmente lo necesito? ¿O es un capricho? Eso debo preguntarme. Y son bases fundamentales financieras que lo enseñan a uno, tanto en la universidad como en cursos de finanzas. Pregúntese, ¿realmente lo necesita? ¿Vale la pena? ¿Puede pagarlo? ¿Puede pagarlo? Pero el reino de Dios habla de la mayordomía, de la buena administración de los recursos financieros que Él me da. Y habla también de la generosidad, de que con esos recursos yo tengo que dar a otras personas. Y por supuesto habla de la fe, de creer en Dios,
de que Él siempre va a estar supliendo y va a ser mi fuente. Va a ser mi fuente. Bueno, entonces vamos a hacer una tarea. Voy a dejar tareita, que ya es hora de dejar la tarea. Y la tarea va a ser la siguiente. Es la página 166. ¿Listo? 166. ¿Y qué vamos a hacer de la tarea? Entonces vamos a donde dice registro. Vamos a solucionar o a rellenar los campos vacíos. ¿Listo? Registro. Y segundo, vamos a hacer el PAMPE de Santiago 2. PAMPE de Santiago 2. Y con eso podemos dar por terminada nuestra interesante clase sobre la economía. Ok. Muy bien, entonces vamos a cerrar. Nuestra clase fue bastante cortica, 1 hora nos echamos. Vamos a orar, entregarle a nuestro buen Dios este tiempo maravilloso. En 8 días vamos a hacer una actividad más dinámica. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan especial que tú nos diste, Señor. Oramos para que esa revelación del diezmo y las ofrendas queden en nuestro corazón y podamos practicarlo realmente con tranquilidad y confianza de que tú eres nuestro proveedor. Señor, hoy desarraigamos de nuestra mente toda mentalidad de que la fuente de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, no, tú eres nuestra fuente y nuestro trabajo es el canal. Independientemente del canal, Señor, tú eres nuestra fuente y siempre serás nuestra fuente. Así se cierren los canales, te seguiremos sirviendo y amando y creyendo que tú eres nuestro buen Dios y proveedor y que la provisión viene, la confianza de que tú siempre nos tendrás para un propósito claro. Señor, oramos para que los cielos se abran económicamente en nuestras vidas, para que venga el dinero, los recursos, no para amarlo, sino para que podamos administrarlo correctamente, invertirlo correctamente para el beneficio de nuestra familia y de otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno,